Gracias por venir. Adelante. La verdad que estas últimas semanas fueron semanas complicadas en la ciudad. Semanas o un poco más. El tema de la crecida, el tema del debate por las cocheras en el Parque Alberdi, ¿fueron uno de los momentos más tensos de la gestión o no es para tanto? Bueno, la ciudad siempre tiene estas circunstancias, ¿no? Que algunas son producto de nuestra naturaleza y los riesgos que la ciudad tiene, para lo cual tenemos que estar preparados, pero no dejan de ser un desafío y un reto permanente, porque hay mucho por hacer en la ciudad todavía. Y las discusiones en torno a cómo ordenar la ciudad, si hacen falta cocheras, ¿no? Qué uso le damos a los espacios públicos, estas discusiones vinculadas a los temas ambientales, al patrimonio, son temas que bueno, está muy bien que la ciudad los discuta y que son, yo diría, una especie de crisis de crecimiento, porque no es que estamos discutiendo por un problema que tenemos en la ciudad provocado por una crisis, sino que estamos discutiendo por proyectos de crecimiento de la ciudad y que está muy bien que se den y hay que tomarlos con naturalidad. Ahora, y todos tenemos que aprender de estas situaciones. La justicia finalmente avaló la construcción de las cocheras. ¿Algo se hizo mal como para que se llegara a un punto de tensión semejante? Bueno, es fácil hablar con el diario del lunes, ¿no? Sí, exactamente. Sí. La verdad es que el proceso fue un proceso bien extenso, de 2 años de discusión. Hubo 2 licitaciones, hubo discusión en el Consejo, hubo información que, cuando nosotros recopilamos toda la información que hubo de los medios, la verdad es que es muy voluminoso la cantidad de veces que lo publicaron todos los medios, los gráficos, los portales, las redes, los diarios, bueno, la tele, la verdad es que salió por todos lados. Eso, la enseñanza es que no quiere decir que toda la ciudadanía se informe. Sí que quienes debíamos informarnos, especialmente las instituciones dedicadas a algunos de estos temas, la gente preocupada por el patrimonio, por el arbolado, por el ambiente, por las cuestiones vinculadas a la movilidad, deberían haber opinado a tiempo, y la verdad es que hubo un alto consenso durante el proceso de discusión. Pero bueno, aún planteado ya con el contrato firmado y la obra empezada, nosotros preferimos tomar un tiempo de diálogo, aprovechando además la intervención judicial, que el escrutinio de la justicia siempre da tranquilidad, ¿no? Y es una institución... Todo evaluado. Exactamente. Ahora, a mí me da la sensación finalmente... que esto empezó como un planteo ecológico, ambiental, pasó a ser un planteo urbanístico y terminó siendo planteándose una duda sobre si había alguna situación de corrupción o de connivencia entre el gobierno municipal y sectores privados. Me da la sensación, releyendo y viendo cómo se fue moviendo el péndulo. Por un lado porque es un proyecto muy importante en un lugar muy significativo de la ciudad desde el punto de vista urbanístico, desde el punto de vista de la organización de la ciudad. Estamos en el borde del microcentro, desde el punto de vista también de la historia, pero que yo creo que algunas cosas está muy bien que las discutamos, y siempre en estas discusiones se filtra un poco la política y hay algún interés más mezquino que también termina aprovechando la situación de río revuelto, digámoslo así, pero cuando las aguas se calman, tomando la metáfora del río, lo que decanta es un aprendizaje de la ciudad. Yo creo además que nos permitió a todos recordar qué trato le dimos a ese espacio público y acordarnos cuando hubo ahí una hamburguesería y una verdadera cochera porque los autos subían, cuando hubo vendedores ambulantes que habían precarizado mucho el espacio público. Bueno, y también poner en discusión esto de qué hacemos con los autos, porque es verdad que no se puede llegar con el auto a la puerta del negocio, y somos los principales, quienes principalmente discutimos con los comerciantes, pero en algún lugar, con el parque automotor que tenemos, el auto hay que dejarlo, y eso tiene que ser en el borde del centro, y este es el sentido de las cocheras. Yo creo además que cuando la plaza esté terminada y todos veamos de que hay un tratamiento muy respetuoso y además de mucha calidad del espacio público, y que seguramente la plaza la vamos a aprovechar mucho más que lo que se aprovechaba esta, que
recordemos que no era una plaza que se usaba para recorrer, era un lugar no, era un lugar degradado, casi de paso. exactamente, y estoy seguro de que con el proyecto terminado sí, va a haber una valoración diferente y mucho más, con mucho más consenso. Hay algo que me hace, que me genera una situación de duda sobre de aquí en más, al futuro, porque es inevitable la participación privada en proyectos como esto. Digo, si la municipalidad, es imposible que la municipalidad diga vamos a invertir, no sé, 50 millones de pesos en construir cocheras debajo aquí o un poquito más allá. Ahora, ¿cómo hacemos para que esa intervención privada no esté ahí al borde, al límite de generar sospechas de, y bueno, pero debe haber algún acomodo, debe haber algún arreglo, invierten 50 pero en 30 años van a ganar 300? ¿Cómo se hace para generar un sistema tan transparente que evite de alguna manera las dudas y que evite este tiempo que, está bien, no se perdió, pero fue un tiempo de desgaste? Sí. Bueno, hay una sola manera. O sea, la única forma de hacer esto es con la participación privada. Por supuesto, no queda otra. Pero no solo esto. Yo quiero recordar, porque también hay unos un poco interesados y como decía, se filtra un poco la política y se dice negocios privados en espacio público. La iniciativa público-privada es una necesidad de la ciudad. Y yo voy a dar decenas de ejemplos, si tuviera tiempo, pero desde los mercados o las ferias son espacios públicos en los cuales hay privados que van y ofrecen sus productos, y así nacieron las ferias populares, pero también los mercados, como estamos a días de inaugurar el Mercado Norte, que va a tener un supermercado y unos 20 y pico de puestos. A nadie se le ocurre que el Estado sea eficiente para organizar un supermercado o una... Lo mismo ocurre con los restaurantes que tenemos en espacios públicos de la ciudad. En otra escala lo mismo ocurre con los aeropuertos, que la manera, yo diría en el mundo, más eficiente que se presta ese servicio es en un ámbito eminentemente público, como un aeropuerto. La prestación la hace un privado que corre un riesgo empresario y que tiene por eso una rentabilidad. En el caso también nos permite a nosotros poner los fondos municipales en otros lugares y generar 300 y pico espacios de estacionamientos, además de mejorar el espacio público. Lo más probable es que sea un buen negocio para los privados, pero bueno, que sea un buen... Ojalá que sí. Supongo que sea un buen negocio no significa que haya corrupción. Ojalá que sí, porque si no es un buen negocio, tendríamos un lugar en ruinas. Ojalá que sea un buen negocio, pero además, la pregunta es, ¿cuál es el problema si queremos además desalentar el uso del auto, de que el auto tenga que pagar lo que de algún modo la situación del mercado del estacionamiento termine exigiendo? Es decir, los que quieran ir al auto, al centro en auto, tendrán que dejar el coche en algún lugar y pagar por el tiempo que dejen un precio, y si no, las alternativas que son las que queremos privilegiar del uso del transporte público. Recordemos el carril exclusivo, que por el contrario eliminamos estacionamientos en superficie, y las áreas peatonales. Pero hay una sola manera en el mundo de que esto no sea un negocio a oscuras y que sea público, que es la licitación pública. Y aquí hubo no una, 2 licitaciones. Es más, en la segunda licitación se compraron 2 pliegos, quiere decir que hubo gente que evaluó el negocio. Y yo lo decía sin ironía, si alguien cree que es un muy buen negocio, seguramente para completar el capital que hace falta para esta inversión, se va a ofrecer públicamente para que quien quiera... Para sumarse a este negocio. Se sume a esta inversión. Entonces, las cartas están muy arriba de la mesa y yo tengo esa tranquilidad de conciencia de que esta gestión y este gobierno puede proponer iniciativas público-privadas porque no hay sospecha de que el gobierno está de los dos lados del mostrador, como ocurrió tantas veces en la ciudad. Que en realidad no era una iniciativa público-privada, sino que aprovechando los beneficios de estar en el Estado, alguien hacía un negocio privado. Y esto, bueno, por suerte tenemos una gestión transparente, estamos recuperando la confianza en la política. Nosotros comprendemos que haya dudas y que nosotros estemos expuestos a dar todas las explicaciones del caso. Por eso yo decía que este proceso judicial nos da a todos mucha tranquilidad, porque incluso el fallo hay que leerlo porque es un fallo muy minucioso que diría que toma y se expresa sobre todos los temas que estuvieron en el debate público, y ese también es un rol de la justicia. No reemplazar a quienes estamos en el gobierno, que tenemos
la legitimidad de que nos eligió la gente. Sí, en este caso de controlar y evaluar. Exactamente, y finalmente respaldar o no, o decir aquí se ha incumplido con alguna norma, o faltó tal cosa, o como lo hace esta sentencia muy sabiamente, diría yo, hacer recomendaciones, que son recomendaciones, lo dice el propio juez. Claro, dice, no es que obliga a nada. No, dice que se evalúe la factibilidad de tal o cual cosa. Aún Además, así es factible hacerlo. Por supuesto, porque la mayoría de los cambios que se proponen no alteran en lo esencial ni cuestiones técnicas ni la ecuación económica del contrato, que es un contrato que está firmado también, y eso también es parte del patrimonio de la ciudad, que los procesos institucionales que se dan con transparencia y de acuerdo a la ley luego se cumplan y no tengamos una situación de inseguridad jurídica. Se va a avanzar en un sistema más o menos parecido con la Plaza San Martín. Eso sí, está decidido. Vamos a recurrir a algunas herramientas, incluso estamos conversando con diferentes representantes de la ciudad, experiencias participativas genuinas. ¿Por qué hago esta aclaración de genuinas? Porque hay algunas herramientas conocidas como la audiencia pública que dan una instancia, sí, pero ya sabemos cómo son las audiencias públicas. En estos días hubo una audiencia por el tema de agua, hay 40 opiniones. Las opiniones son muchas de esas contradictorias unas con otras. Se escuchan todos, pero después se escuchan todos, pero finalmente las autoridades son quienes toman la decisión. Es mejor que esté a que no esté probablemente, y habrá que hacerlo, pero puede haber otras instancias más novedosas, vamos a estudiar, de participación ciudadana, porque finalmente las decisiones las toman los cuerpos autorizados para ello, como el Consejo, el Intendente, pero está muy bien que lo hagamos informado. Y yo también lo digo, esto ya como aprendizaje de la ciudad, a todos quienes tienen algo que decir desde el punto de vista de las especialidades, los ingenieros, los arquitectos, en buena hora que lo hagan, pero también hay que hacerlo en un tiempo oportuno para que estas decisiones se puedan tomar. ¿Seguimos en un ratito? ¿Cómo no?